Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Un gusto verlos en esta noche de miércoles. Bueno, este anuncio que nos daba ahorita la hermana Laura sobre la disponibilidad de los audios de los talleres que hemos visto a lo largo del 2024 es importante. Están disponibles en la mesa de audio, solamente es acercarse con la hermana Sayali y solicitar el taller, y se les va a entregar la información completa con todos los temas, cada uno de los talleres. Le tendrán que dar evidentemente su número telefónico para que ella los registre y se los envíe vía WhatsApp, pero ya tenemos ahí la información completa, hermanos. Esto va a estar disponible para toda la congregación. Hermana Janet, ¿cómo está? Gusto verla, bienvenida a Uruapan. De Apatzingán nos visita la hermana Janet. La vi de atrás y dije, ¿será o no será? Sí era. Y entonces tenemos ahí toda la información ya disponible. Yo había comentado que esa información iba a ser entregada solamente a los hermanos que habían asistido a los talleres y evidentemente así fue durante el tiempo en el que se estaban dando. Sin embargo, hoy que ya cerramos los talleres en este año, pues van a quedar disponibles evidentemente para toda la congregación. Y dirán algunos, bueno, entonces yo sí vine y estuve y ya finalmente todo el mundo le va a escuchar. Bueno, es que tú recordarás que no es lo mismo escuchar la información en un audio que recibirla de primera mano cuando el Señor la está exponiendo dentro de la congregación. Entonces, los que vinieron, pues se llevaron la bendición desde el momento en el que estuvieron frente a la enseñanza y ahora tienen pues accesiblemente nuevamente la información a su disposición para repasar, para tomar nuevamente apuntes, para rectificar algunas prácticas. Entonces, esa bendición, hermano, es única. El estar frente a la enseñanza en el momento en el cual se ministra es irrepetible. Lo demás, bueno, ya es la oportunidad de acceder a esa información, pero lo que sucede en el momento en el cual Dios la ministra, pues solamente quienes asisten tienen esa oportunidad. Así que está disponible, pueden solicitarla con Atzayali, evidentemente es gratuita y ahí la tenemos lista para que quien desee recibirla solamente la solicite. Nuestra celebración de Navidad y fin de año, ¿qué día es, hermanos? Domingo 15, es decir, desde que viene al siguiente domingo. Váyanse preparando, hermanos, porque va a ser un servicio largo, ¿verdad? Tendremos el servicio, obviamente, con la temática propia de la época, pero igualmente vamos a tener al término esta comida de celebración en la congregación, a la que todos están invitados. Y también es una oportunidad para que invites a más personas, a aquellos por quienes estás orando, a aquellos que han comenzado a escuchar de ti la predicación del Evangelio. Es una buena oportunidad para que los aproximes a la iglesia, al menos les extiendas la invitación y tengan la oportunidad de llevarse una idea muy completa de lo que representa ser iglesia de Jesucristo por la redención de nuestro Señor a través de su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Entonces, la invitación es para mucha gente, no nada más para los que estemos aquí, pero somos cada uno de nosotros quienes tiene que hacerla extensiva. ¿Ok? Entonces, esperamos tener llena la congregación ese día, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar con un tema en esta noche, hermanos, que tiene que ver con esta experiencia del alma, de la mente, del corazón, que lo abraza en el momento en el que nos encontramos cursando por circunstancias difíciles, situaciones de dolor, situaciones desesperantes, y que nos conducen a considerar posibilidades infactibles en relación a nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Nos llevan a pensar que en algún sentido o en alguna forma, sabiendo que Dios es omnisciente, omnipresente y que nos ama, el Señor ha decidido mantener una distancia o darnos la espalda o ignorar nuestra necesidad. ¿Alguien se ha sentido así en alguna ocasión en el curso de la vida cristiana? ¿Por qué el Señor no me oye? ¿Por qué esa circunstancia está comenzando a agobiarme? Lo he levantado al trono de la gracia, pero no percibo que el Señor esté atento a mi necesidad.
¿Será que habrá cambiado algo en el corazón del Señor hacia mi persona? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué percibo esta distancia de Dios? ¿Por qué existe este silencio de Dios ante esa circunstancia en mi vida? Bueno, ese sentimiento en medio del dolor que nos dice que Dios nos ha olvidado y que de alguna forma no le está importando nuestro sufrimiento. En ocasiones llega a nuestra mente y más o menos creo que sabemos cómo confrontarlo, porque hoy tenemos conocimiento de la verdad. Y a lo largo de los años, en el caminar de la vida de fe, hermano, pues hemos aprendido a presentar defensa de la verdad ante los ataques del maligno, cuando vienen situaciones que pretenden infiltrarse en nuestra mente o en nuestro corazón. Creo que tenemos una dotación, un depósito suficiente de verdad para poderlo presentar ante esas circunstancias. Pero la realidad es que hay momentos en los que nuestra fe flaquea, nuestra fe se debilita y terminamos dejándonos llevar por ese sentir equivocado que termina inundando nuestra mente, inundando nuestro corazón. Es como si silenciáramos la voz de Dios y le subiéramos el volumen a nuestros miedos. Como si silenciáramos la voz de Dios y le subiéramos el volumen a nuestras angustias o a nuestro dolor. En el Evangelio de Marcos encontramos un relato que hemos revisado a lo largo de los años de manera recurrente, muy conocido, en el que los discípulos de Jesús experimentan este sentimiento. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es reveladora. La pregunta es, en esos momentos que hemos descrito, ¿realmente no le interesa a Dios nuestra situación? ¿Realmente no le interesamos a Dios en nuestra condición humana, en nuestras limitaciones e insuficiencias? Bueno, vamos a recordar un poco ese pasaje. Váyanlo buscando en Marcos 4:35. Estas lecturas las voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. No la tenemos en pantalla, pero pueden escuchar la narrativa de esa traducción o pueden igualmente leer en la pantalla. Al final la narrativa es la misma. Yo les sugiero que escuchemos la narrativa de la Nueva Traducción Viviente, que es exactamente la información bíblica con el mismo sentido, pero con palabras un poco más asequibles, más accesibles a nuestra cultura. Entonces vemos a Jesús que había estado enseñando, sirviendo a la gente durante todo el día, junto al mar de Galilea. Y al llegar la tarde, él y sus discípulos dejaron la multitud en la orilla y subieron a una barca para pasar del otro lado del mar. Pero a la mitad del camino se desata una tormenta fuerte, importante, y estas olas imponentes, grandes, se impactaban contra la barca hasta el punto de anegarla, la llenaron de agua. Y entonces los discípulos se atemorizaron y no supieron más qué hacer. Fíjate cómo lo narra Marcos 4:35. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Mientras se desencadenaba esta importante tormenta, esta tempestad, hermanos, dice la narrativa que Jesucristo se encontraba en la popa de la embarcación, de la lancha, durmiendo sobre un cabezal. Más adelante lo vamos a leer. Esa traducción lo define como una almohadilla, como una almohada. Y lo más probable, evidentemente, de acuerdo al contexto, es que Jesucristo se encontrara muy agotado, muy cansado y desgastado físicamente. Una evidencia clara de que la condición en la que Cristo viene al mundo realmente es a través de un proceso de encarnación. Jesucristo es completo Dios y completo hombre. El Señor no viene como un holograma, el Señor no viene con una sustancia o con una composición molecular diferente a la de la corporeidad humana. Literalmente Él se encarna en una condición netamente humana para poder desarrollar toda la obra expiatoria a favor de la humanidad. Y entonces, en esa condición humana que limitaba en alguna forma la expresión plena de la divinidad del Señor, Él experimenta el cansancio. Tan cansado se encontraba el Señor Jesucristo que la narrativa es clara, es directa, es precisa y dice que el Señor Jesucristo se encontraba durmiendo. Y entonces, fíjate lo que dice esto, porque encontramos un reclamo, despierta esta circunstancia
incontrolable ante la situación de los discípulos, una circunstancia de reclamo al Señor. Fíjate cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, verso 38. Dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Los discípulos, hermanos, estaban en una situación que evidentemente pues no podían controlar y que les parecía demasiado grande, tan grande que sus vidas estaban realmente en un riesgo. Ellos consideraron la posibilidad más catastrófica ante la circunstancia. Ellos creyeron que iban a morir y entonces esto les generó un profundo temor, y esto era natural. Sentir temor ante una situación que no puedes controlar y que sí te lleva a una condición factible de riesgo puede generar temor. Sin embargo, llegaron a un punto de confusión mental tal que cuestionaron el corazón de Jesucristo hacia ellos. Y ese es el punto. Cuestionaron el corazón de Jesucristo hacia ellos. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es decir, ellos están dictaminando el corazón del Señor Jesucristo como uno que carece de interés ante su circunstancia. Ellos llegaron al punto, una confusión mental y de corazón tal, que llegaron a considerar y a concluir que el Señor estaba por completo ajeno y desinteresado de esa condición que en apariencia los arrojaba a la muerte. Ellos creyeron que el corazón de Cristo hacia su situación y necesidad inminente era de indiferencia. Ellos dudaron de la condición del corazón de Jesús. Y esto a nosotros, hermanos, pues de entrada nos deja una enseñanza importante. En momentos así, en lugar de sucumbir ante nuestros sentimientos, en esos momentos difíciles, necesitamos recordar a nuestro corazón la verdad de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Ahora, el problema de los discípulos pues no fue que hayan acudido a Jesucristo en busca de ayuda, no, sino lo que había en sus corazones. Los discípulos pensaban que a Jesús no les importaba la situación o que no tenía cuidado de ellos. Pero Jesús no solamente se levantó, se despertó e hizo lo que solamente él podía hacer. Jesucristo calla la tempestad, aquieta la tormenta, hace grande bonanza, sino que también les habla directamente al corazón y les lleva a que consideraran el verdadero problema. Y el verdadero problema era su falta de fe. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía no tengan fe? Es lo que el Señor Jesucristo les cuestiona. Y en ese cuestionamiento hay un direccionamiento también hacia el problema real. El problema no era la inminente, en apariencia, condición de muerte, el riesgo aparentemente inminente de perder la vida. El problema realmente residía en la condición del corazón de ellos. Ellos llegaron a dudar del amor de Cristo y del cuidado de Cristo sobre sus vidas. Y esto, hermano, se traduce en una circunstancia sencilla: falta de fe. ¿Será que nosotros, hermanos, también tenemos una fe incipiente que manifiesta su presencia en el corazón, o la ausencia de una fe desarrollada en los momentos de dificultad? Al igual que los discípulos, hermanos, nosotros también podemos caer en la tentación de dudar del corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Pero la palabra nos llama a caminar en fe, nos llama completamente a la circunstancia contraria. Caminar en fe, hermanos, involucra desarrollar una forma y estilo de vida que inequívocamente, en total conciencia, debemos de entender anticipadamente que experimentará toda clase de adversidades. Es más, yo siempre he comentado, hermano, cuando en consejería algunos hermanos nos confían circunstancias de dolor o de sufrimiento, generalmente yo les comento que
el Señor tiene todo lo dispuesto para poder atender su situación. Sin embargo, debemos de estar conscientes que probablemente, sin importar el nivel de dolor que una circunstancia represente, no es la peor de las circunstancias que está por vivir hasta este momento. Eso es un anticipo de cosas que muy probablemente serán peores en el futuro. Es decir, parecería que el umbral del dolor y el umbral del sufrimiento, en la medida en la que cursamos y avanzamos en la vida, también se va incrementando. No necesariamente el más grande dolor y sufrimiento o angustia que hasta este momento hemos experimentado es el peor que estaremos en el futuro por experimentar. Es muy probable que vengan circunstancias peores. Y cuando nosotros vemos el relato subsecuente después de la muerte y la resurrección de Jesucristo y el envío a predicar el Evangelio, nos damos cuenta de que esta situación de riesgo en la barca, en este cruce que el Señor Jesucristo ordenó, hermanos, era evidentemente algo menor a lo que en el futuro, en el ejercicio del ministerio, ellos estarían por enfrentar. Fueron sujetos a circunstancias mucho más complejas, mucho más difíciles. Y pienso que tal vez alguno de los discípulos del Señor, ante ese sufrimiento que en el futuro les esperaba, hubieran podido concluir con certeza: haber muerto en la barca hubiera sido mejor. Porque hoy estamos sufriendo cosas mayores a las que en ese momento creíamos que era el final de nuestra vida y que nos llevaba al máximo nivel de sufrimiento, de riesgo o peligro. En el curso de la vida, hermanos, tenemos que entender como hijos de Dios que vamos a enfrentar una gradualidad creciente de problemas y de adversidades si de verdad estamos dispuestos a vivir una vida de fe íntegra. Es un sufrimiento que la Biblia no esconde, la Biblia no omite, la Biblia nos anticipa para que nos preparemos. Porque de la misma forma en la que gradualmente la oposición a la predicación del Evangelio, a la integridad y la luz de Jesucristo que manifiesta la Iglesia va creciendo, pues las vicisitudes, problemas y complejidades por vivir en integridad, evidentemente, hermanos, también crecerán. Y entonces la pregunta es: ¿será que nosotros tengamos ya ese nivel de fe que nos permita recordar quién es Jesús, en vez de poner en tela de juicio el sentir de su corazón hacia nosotros en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción? Bueno, podemos, al igual que los discípulos de Cristo, caer en la tentación de dudar del corazón compasivo de nuestro Señor, pero la palabra nos llama a caminar por fe. Ellos, hermanos, los discípulos, habían preferido en ese momento creerle a su miedo en vez de creerle al Señor. Y ya tenían elementos suficientes para poder depositar plenamente su confianza en el Señor. Ellos ya tenían tiempo caminando con Jesús y habían escuchado sus enseñanzas. Estamos citando un versículo asentado en Marcos capítulo 4. Bueno, sin cambiar de evangelio, vamos al capítulo 1, Marcos capítulo 1, y hagamos una breve, muy breve semblanza de lo que ellos habían escuchado ya en ese momento del Señor Jesucristo. Y dice Marcos 1, verso 21. Marcos 1, 21. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De la misma forma que la gente que por primera vez escuchaba la predicación de boca de Jesús y quedaba asombrada por esa autoridad que superaba la forma y la metodología de los maestros de la ley de la época del Señor Jesucristo, los discípulos del Señor también ya habían tenido un encuentro con este asombro. ¿Te acuerdas en la barca cuando el Señor Jesucristo predica la primera enseñanza desde la barca de Pedro? Y Pedro tiene el primer contacto con la enseñanza del Señor Jesús, le permite la entrada a la barca, él predica y después le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y Pedro le dice, sin haberlo conocido antes, sino hasta ese momento: Señor, toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Él encontró en la palabra del Señor un nivel de autoridad que le llevó a ir aún en contra de la forma en la que naturalmente un pescador experimentado ejercería la labor cotidiana. Lo hace en un tiempo totalmente fuera de lo convencional y logra darse cuenta
del poder contenido en la palabra de Jesucristo, y cuando se da cuenta de la pesca milagrosa, él cae de rodillas ante el Señor y le dice: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Es decir, Pedro ya había tenido un encuentro con esto, que la gente que por primera vez escuchaba a Jesucristo o le daba continuidad al seguimiento de las enseñanzas del Maestro, se daban cuenta una autoridad por encima de lo natural, una autoridad por encima del promedio, una autoridad que subyugaba el corazón de la audiencia. Ellos habían escuchado a Jesús. En el momento de la barca, en el momento de la tempestad, ellos ya habían escuchado a Jesús. Pero no solamente eso, hermanos, ellos ya habían visto el poder de Cristo. El verso 25 en el mismo capítulo 1 dice: pero Jesús le respondió, en el verso 27, me perdí. Es que esta no es mi dispositivo habitual, me perdí. Verso 40 del capítulo 1. Verso 40 del capítulo 1. Dice así: un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme, le dice, y dejarme limpio. Y dijo, movido a compasión: Jesús extiende la mano y le tocó y le dijo: sí quiero, queda sano. Y la narrativa, hermano, nos muestra que al instante este hombre quedó completamente limpio, completamente limpio. Quiero que vayamos ahí, hermanos, al versículo 25 y 27, por favor. 25 y 27, pero del capítulo 1, por favor. Y lo voy a leer directo de aquí, porque tuve ahorita una fallita técnica. Dice, vamos un poquito antes, vámonos al verso 23, por favor. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿No parecerían palabras semejantes a las que dirigió a la tormenta y a la tempestad en la barca tiempo después? Con la misma autoridad se dirige a esta entidad demoníaca y le dice: cállate y sal de él. Verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y entonces encontramos, hasta ahí, hermano, gracias, encontramos esto. Ellos habían tenido un encuentro ya con la enseñanza de Jesús. En estos versos del capítulo 1 vemos un encuentro de los discípulos con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y en los versos que ya leí, hermano, más adelante, los versos 40 en adelante, lo que vemos es la compasión de nuestro Señor Jesucristo sanando a este hombre que se encuentra en el camino lleno completamente de lepra. Entonces, estos hombres, los discípulos, habían escuchado en ese momento, a esas alturas, su enseñanza. Habían visto su poder y habían visto su compasión. Enseñanza, poder y compasión. Sin embargo, en medio de la tempestad, en medio de su cansancio, de su circunstancia difícil, parecía que habían olvidado lo que Jesús decía, lo que Jesús hacía y cómo es que Jesús amaba. Todo esto, hermanos, lo pasaron por alto. Olvidaron quién era aquel que los acompañaba en la barca, quién era aquel que estaba en la misma circunstancia. Entonces entendemos que existe un poder centralizador en el dolor. Existe un poder centralizador en el miedo y en la desesperación que tiene la capacidad de encapsular nuestra mente y encapsular nuestro corazón. Hace que perdamos conciencia de nuestro entorno y enfoquemos nuestra atención en nosotros mismos, en lo que sufrimos y en lo que creemos que puede llegar a suceder. Este miedo, esta angustia y este temor tienen el poder especial
llevarnos a generar una cantidad de posibilidades catastróficas impresionante. Y en todo esto, hermanos, nos olvidamos de quién es Jesús. Y al igual que los discípulos, hermanos, a estas alturas del caminar en la vida de fe, nosotros lo hemos escuchado, hemos visto su poder y hemos conocido cómo ama Jesús. En ocasiones, nuestro sufrimiento puede verse demasiado grande. Podemos sentir que nuestra barca se hunde y que en medio de este sufrimiento, en medio de esta circunstancia, de este dolor, de este agobio, Jesús está dormido y Jesús está indiferente. Pero en lugar de sucumbir ante nuestros sentimientos, hermanos, tenemos que recordar a nuestro corazón la verdad de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? En 2 Corintios 5, verso 6, se nos da una indicación que no deberíamos pasar por alto nunca. Y dice así: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Hoy en día estamos ocupando un espacio, hermano, temporal que se define como cuerpo. Y en este cuerpo debemos de caminar o utilizarlo para desarrollar en los efectos físicos el curso de nuestra vida cristiana, sabiendo que estamos ausentes del Señor, pero esta ausencia plena ante la naturaleza divina es una circunstancia meramente transitoria. Hermano, el cuerpo y todo lo que el cuerpo pueda llegar a experimentar por causa de sus limitaciones, por causa de su debilidad ante las circunstancias del medio ambiente, por causa de la forma disfuncional en la que se desempeña y funciona, es meramente transitorio y por lo tanto, en la medida en la cual cursamos en este cuerpo nuestra vida espiritual, necesitamos caminar de una forma. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Y solamente en la medida en la cual nosotros andemos por fe y no por vista, entonces en medio de las adversidades que no van a faltar, en medio de aquellas circunstancias difíciles que muy probablemente en el futuro superarán las que en este momento hemos experimentado, en medio de esas circunstancias contrarias a la naturaleza de santidad que hoy ha puesto dentro de nuestro ser y transformado en nuestro carácter el Espíritu Santo, en la medida en la cual nosotros caminemos por fe y no por vista, podremos entonces tener siempre presente lo que hemos escuchado de Jesús, el poder que hemos visto de Él y el amor que hemos recibido en su gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si alguno de ustedes o de nosotros estamos en este momento transitando por un curso difícil, una complicación. No conozco a detalle si alguno de ustedes, hermanos, ha presentado una oración al Señor de manera recurrente y esta no ha sido contestada y en alguna forma la situación difícil, agobiante y tal vez prolongada en el tiempo, un tiempo que ha excedido lo que en el principio del curso del sufrimiento consideraste que podrías llegar a soportar, pero el margen se ha ampliado cada vez más y el sufrimiento no desaparece y parece no disminuir, y en medio de esa situación has llegado a pensar que el Señor está dormido ante tu necesidad, ajeno a tu dolor, ajeno a tu circunstancia, ajeno a tu experiencia. El peligro es ese: el dolor, el sufrimiento, la angustia, tiene la capacidad de encapsular nuestras vidas, llevándonos a un alto nivel de egocentrismo, llevándonos a centralizar la atención en lo que nos genera el dolor mismo que experimentamos, y nos lleva a olvidarnos de todo lo demás, del medio ambiente, de las circunstancias generales, lleva a establecer nuestra vida en el centro de todo lo que sucede, porque pretendemos que todo lo que sucede en nuestro entorno en alguna forma pueda operar para librarnos de la experiencia del dolor, o para comenzar a experimentar la sanidad de la herida.
Y entonces es como si articuláramos todo lo que sucede operando a favor de la libertad de una circunstancia complicada, una circunstancia difícil. Sin embargo, hermanos, lo más triste no es el egocentrismo, el egoísmo en el cual nos puede encapsular la experiencia del dolor. Lo más triste es que llegamos aún a olvidar lo que Cristo ha dicho, lo que Cristo hace y cómo es que Dios nos ama. El Señor no es ajeno, el Señor no está ausente, el Señor no es indiferente, el Señor no está distante de tu vida, hermano. No es así. Dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo verso, el verso 7, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Y es ahí donde estriba la diferencia entre el mundo y el cristianismo. El cristianismo tiene por la gracia salvífica un corazón transformado que a pesar de los dolores de la experiencia humana, literalmente se ha convertido en un corazón de carne, capaz de creer, un corazón sensible, capaz de amar, un corazón sensible y abierto a las verdades del Evangelio. Un corazón que puede creer y vivir creyendo en Jesucristo a pesar del sufrimiento. Porque vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, cuando el temor nos arropa, la Biblia nos dice que tu fe no te falte. Pero no es esa fe humana, hermano, que busca calmar diciendo que las cosas en algún momento van a cambiar. No es esa fe en donde tarde o temprano creemos que nuestro sufrimiento se va a terminar en esta vida. No es la fe en que Dios nos dará lo que nosotros creemos que necesitamos en el momento en el que creemos que lo necesitamos. No, sino la fe en la persona de Jesús. La fe en la persona de Jesús. Lo que marca la diferencia con la práctica de una religión es que tú conoces a Jesús. Entonces nuestra fe es llamada a depositarse en la persona de Cristo que nosotros conocemos. Porque de manera regular, cuando llevamos el Evangelio a una persona que no lo conoce, le decimos que nosotros ya no tenemos una religión y que ahora nosotros tenemos una relación. Y eso es cierto. Una relación tú no la puedes sostener con una ideología, no la puedes sostener con una filosofía, ni con un sistema de pensamientos. Una relación la sostienes con una persona. Y nosotros hablamos de estas realidades porque conocemos a la persona de Jesús. Hermano, tú conoces a Jesús. Esa es una verdad inobjetable. Tú puedes evaluar la condición actual de tu vida a la luz del curso de los años que has venido caminando en la vida cristiana y tú puedes dar testimonio de que lo que ha dicho Jesús ha transformado tu corazón. Que lo que ha hecho Jesús ha constatado a ciencia cierta y sin lugar a la duda que el Señor tiene un interés sobrenatural por ti. A través de la forma en la que Dios ha manifestado su amor por ti, hoy tú puedes constatar que eres su hijo. Entonces, en los momentos de dificultad, no somos llamados a tener una fe en que las cosas van a cambiar. Una fe en que en algún sentido, en alguna forma, en alguna dimensión, las cosas que yo creo que necesito van a llegar a mi vida para transformar la circunstancia. No, hermanos, no somos llamados a tener esa clase de fe. Somos llamados a tener una fe en la persona de Jesús. Porque lo hemos oído, porque lo hemos visto y hemos sido testigos de su amor. Así como lo fue este hombre que en el camino fue limpio de su condición insalvable de lepra. Así como lo fue la mujer madre, la mujer sirofenicia,
cuya hija se encontraba en condiciones de muerte, y el Señor, asombrado por la fe de esta mujer, le dice: tu fe me sorprende, tal como has pedido te ha sido hecho. Esa fe del centurión, hermano, que le dice al Señor: soy hombre bajo autoridad, y cuando yo digo haz esto, se hace, ve para allá, se va. Basta con que digas la palabra, porque no soy digno de que entres a mi casa, y lo que tú digas será hecho. Así como la fe de ese padre que lo lleva al interior de su casa, en donde en esa habitación yacía muerta su hija, y le dice: tu hija no ha muerto, solo duerme. Y al decirle: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, dejó el lecho de la muerte y resucitó. Tú y yo, hermanos, conocemos a Jesús. En los momentos de la adversidad, de la aflicción, del dolor, independientemente de que en apariencia el Señor se mantenga ausente, ajeno e indiferente, simplemente porque la contestación que tú has demandado no ha llegado a tu vida, hermano, por favor, no nos encapsulemos en el dolor. No nos aislemos egocéntricamente en nuestra situación. No perdamos de vista, no caigamos en la tentación de poner en duda el corazón de Jesús hacia nosotros. ¿Por qué? Porque ese Jesús, hermanos, que hemos oído, ese Jesús que hemos visto y que sabemos cómo ama, fue el que dijo, reprendiendo al viento y a la tempestad: cállate, enmudece. Y al instante, hermanos, se hizo grande bonanza, y la vida de aquellos que pensaron que la perderían fue salvada. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es quien ha prometido que jamás nos va a dejar y que jamás nos va a desamparar. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es Él quien nos ha dicho, es Él quien lo ha mencionado. Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén ansiosos en inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero a vuestro Padre, aquel que les ama, sabe que tienen necesidad de esto. Busquen el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas, y no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Es Él, hermano, quien dice que está a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. El profeta Jeremías, hermanos, hizo una declaración que reverbera hasta nuestros días, como pueblo actual de Dios, como iglesia de Jesucristo. Y él dijo: el fiel amor del Señor nunca se acaba. El amor de Dios es fiel, y la fidelidad es esa característica, virtud del alma, de no dejar tu posición independientemente de la adversidad. El amor de Dios no depende del nivel de rendimiento que el depósito de su amor tiene ante sus demandas. Y esa es la gracia. El amor de Dios, hermano, no depende de nuestro cumplimiento, nuestro rendimiento, nuestra asertividad. No depende ni siquiera del nivel de nuestra santificación. Una persona no santificada será muy complejo, será muy difícil que logra percibir de manera plena y óptima ese amor que le reabastece, le energiza y le lleva a ir más allá de las limitaciones humanas. Sin embargo, aún la ausencia de crecimiento en la santificación no determina el amor de Dios por tu vida. Valemos la sangre de Jesús. Aunque en el descuido humano, en la dilación, en el desinterés, en los desvíos,
nuestra vida se haya ensuciado en el contacto con el mundo indebidamente, nosotros valemos la sangre de Jesús. Y por eso el amor de Dios no es condicional a ti. El amor de Dios está directamente vinculado al valor que la redención nos ha otorgado en Cristo Jesús. Es como este ejemplo del billete de 500 pesos. ¿Qué compra un billete de 500 pesos? Lo que compran 500 pesos en el mercado, hermano. Y si nosotros arrugamos, si nosotros ensuciamos, si nosotros tiramos al piso ese billete y lo pisamos y lo llenamos de grasa, hermano, y queramos nosotros utilizar ese billete, bastará con que lo intentamos alisar un poco y ese billete sucio y engrasado, ¿cuánto vale? ¿Disminuye su valor? ¿O sigue comprando lo mismo que compran 500 pesos? El valor de nuestra vida delante de Dios no depende del nivel de limpieza espiritual que tengamos. Una persona que no ha santificado su vida, que no se ha purificado todos los días, así como Cristo es puro, es una persona que le va a ser prácticamente imposible, aun cuando haya sido sujeto de la redención por la gracia, de la realidad de este amor. Y el problema es ese. Su vinculación en comunión con el Señor estará obstaculizada por su falta de higiene espiritual, porque Dios es santo, pero Dios lo sigue amando. Y ese amor inobjetable de nuestro Dios, ese amor inigualable del Señor, que no depende de nuestro rendimiento, sino de los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, es el más grande estímulo para que nosotros, hermanos, en paz, nos santifiquemos. Hermano, no tienes que hacer nada para que Cristo te ame. Cristo te ama por Cristo, por el puro afecto de su voluntad. Y cuando somos conscientes de esta realidad de gracia eterna, encontramos entonces el más grande estímulo y aliciente para crecer en santidad, para amarle, para purificarnos y vivir de la forma en la cual Él nos garantiza podremos disfrutar de una comunión tan estrecha, disfrutar de una conciencia de nuestro estado de redención tan grande, tan cristalino, que disfrutemos de verdad en santidad la vida cristiana. El resultado de nuestra santificación es una óptima comunión con Dios, pero nuestro nivel de santificación no determina el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros pende del sacrificio de Cristo en el Calvario. Fuimos comprados al precio de sangre. Y mientras la sangre de Cristo siga teniendo el valor que tiene para Dios, el amor de Dios para nosotros sigue siendo una garantía. Entonces, independientemente del nivel de dolor, sufrimiento, o de la extensión que has experimentado de esas circunstancias adversas, aun cuando este margen de resistencia se haya ampliado más de lo que tú pensabas que podrías soportar, sin haber recibido lo que tú pretendes que sea la respuesta de Dios para tu vida, hermano, Dios te ama. Y Dios no está indiferente. Dios conoce tu situación y Dios no te va a dejar morir. Dios no nos va a dejar morir. Dice Jeremías, el amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. ¿Qué hace una persona que es consciente, al que le es iluminado y revelado este amor fiel de Cristo? Un amor que es fiel a Dios mismo, no porque nosotros merezcamos la fidelidad de Dios, sino porque Él es fiel a sí mismo.
lo que estimula, lo que genera, lo que produce en un corazón la conciencia iluminada por la palabra y por el Espíritu Santo de la existencia de un amor tan fiel y tan permanente y tan acabable de Dios por mi vida, es a esperar en Él, a purificarme, santificarme. Y esta clase de amor, hermanos, va más allá, mucho más allá de una simple convicción ideológica, mucho más allá de un intento forzado por convencernos de la existencia de un amor así. Esta clase de amor es la que se experimenta conociendo a aquel que posee esta clase de amor, conociendo a Jesús. Entonces, no es la fe en que las cosas cambien, no es la fe en que en algún momento Dios me dé lo que creo que necesito, es la fe en el Jesús que conocemos, al que hemos oído, el Jesús al que hemos visto, el Jesús que sabemos cómo ama. Dice el verso 25, el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Jesucristo, hermano, es aquel a quien nuestro dolor sí le importa. Nuestro dolor sí le importa a Jesús. Dice Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Está comparando el amor de Dios con el amor de una madre para que sea comprensible a nuestra condición limitada humana de qué clase de amor estamos hablando. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La respuesta es no. Una madre no se olvidará de alimentar a su hijo. Una madre no se olvidará de sustentar a su hijo. Una madre no dejará de velar por el bienestar de su hijo. Y dice, aunque olvide ella, aunque esto que parece imposible llegara a suceder, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Hermano, a Dios le interesa tu dolor. A Jesús le importa tu dolor. A Jesús le importa tu necesidad, tu angustia, tu aflicción. El Señor está interesado en ella. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Jesús es aquel que, hermanos, entregó su propia vida por amor a nosotros. Y Dios mostró cuánto nos ama, dice 1 de Juan 4:9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En eso consiste el amor verdadero, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Esto que no es estudio, hermanos, sino una reflexión devocional, tiene la intención de que nuestros ojos nunca se aparten de Jesús. No olvidemos que aquel a quien los vientos y el mar obedecen es el mismo que controla nuestras vidas, es el mismo que ama nuestras vidas, es el mismo que está atento a nuestra necesidad, es el mismo que le interesa nuestro dolor y sufrimiento, es el mismo, hermano, que está en nuestra barca. Es el mismo que nos entrega salvación. No permitamos que el dolor y la aflicción, que la angustia y la necesidad apremiante nos lleven a pecar dudando del corazón de Jesús, hermanos. Que no digamos en medio de nuestra adversidad que no tienes cuidado de nosotros, que no tienes cuidado de que vamos a morir, que no oyes mi oración, que no ves mi circunstancia, que no entiendes mi dolor, que no estás atento a mi necesidad.
el Señor nos dice: pon tu fe en el Jesús que ya conoces, porque tú eres un hijo mío y me has oído, has visto lo que hago y has visto que te amo. Mantente quieto y sin temor del mal. Entonces, yo les voy a pedir que cerremos nuestros ojos un momento, hermanos. Y que en ese estado de silencio y de quietud, consideres la realidad de tu sufrimiento actual. Que no mitigues la sensación de dolor en tu corazón. Que permitas que salga a la mente y a la conciencia aquello que te ha agobiado. No estamos aquí para convencer al Señor que nos ayude. Estamos aquí porque conocemos a ese Cristo que predicamos. Y le puedes decir con plena confianza: Señor, perdóname. Por todas las expresiones que con mi boca he levantado al cielo, reclamándote. Y puede ser que mi boca, Señor, no te haya reclamado nada, pero mi corazón sí. Con mi mente te he cuestionado. Con mi corazón te he dicho que no te das cuenta, Señor, que no puedo más. Esta noche no a convencerte de que me tienes que ayudar, pero sí vengo a decirte: Señor, ayúdame, ayúdame, bendito. Porque soy tu hijo, yo te conozco, sé quién eres. Sé lo que tú dices, sé lo que haces y sé que me amas. Vengo a decirte: ayúdame, porque solo tú puedes intervenir en mi situación, pero no vengo a reclamarte que no has intervenido de la forma en la que yo deseo o en el tiempo en el que lo he necesitado. Vengo a reconocer que solo tú, Señor, tienes la palabra de vida eterna, que solamente tu palabra tiene el poder para dar la vida donde está la muerte, que yo te he visto actuar, te he visto resucitar, te he visto transformar, te he visto sanar. Decirte, Señor, ayúdame en plena confianza de que mi dolor te interesa, de que no eres ajeno a mi necesidad,
de que he sufrido, pero tú me amas, de que he fallado tantas veces y mi santidad ha tropezado una y otra vez, pero eso no ha delimitado tu amor por mí. Tú me amas a pesar de mis fallas, y esa es la dimensión y el tamaño de tu gracia, Señor. Vengo a decirte, creo en ti, y en medio de la aflicción, Señor, tu ayuda me permite vivir con paz, con tranquilidad y con gozo en mi corazón. Ayúdame, Señor. Aquí
majestad y proclamamos, Señor, tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso de gratitud al Señor, hermano? Él es digno.